Ok, chicos, buenas noches. Hoy día vamos a empezar ahora con la sesión número 3. Vamos a hablar sobre contracción del músculo esquelético y del músculo liso. Ok, recuerden, tienen 15 minutos para llenar el test, el pretest.
Chicos, tómense con calma las preguntas. Recuerden que me les queda tiempo.
Ok, chicos, ya veo que ya. Ujú, ujú. Sí, ya están todos. Ok, listo. Y ya se cumplió el tiempo. Ok. Entonces, bueno, de nuevo vamos a empezar con la sesión 3, contracción musculoesquelético y músculo liso. Ok, bueno, acá tenemos el índice. Vamos a ver lo que es contracción del músculo esquelético. Como tal, vamos a ver lo que es la transmisión neuromuscular, lo que es acoplamiento y excitación y contracción del músculo esquelético. Y también vamos a ver lo que es excitación y contracción de la musculatura lisa. Y bueno, la bibliografía al final, ¿no? Primero vamos a hablar lo que es sobre la transmisión neuromuscular. Que acá se ve así, ¿no? Ok, como tal, vamos a tener primero dentro de este proceso lo que es la unión neuromuscular, que es la sinapsis entre la motoneurona y la fibra muscular. Bueno, acá podemos ver aquí nuestra motoneurona y aquí está la fibra muscular. Entonces aquí la sinapsis que ocurre es la unión neuromuscular. ¿Ok? Y en este proceso vamos a ver que se va a generar un potencial de acción que se propaga desde la motoneurona, acá, que va a generar despolarización hasta llegar a un umbral. Y el umbral es el previo, ¿no? A la despolarización de este músculo y esto va a generar como consecuencia, esta despolarización va a generar la apertura de los canales de calcio para generar lo que es esta contracción muscular, ¿ok? Estos canales de calcio, de nuevo, por despolarización, son dependientes de voltaje, ¿ok? Entonces, vamos a ver primero aquí la parte donde viene la unión neuromuscular, o sea, la unión entre la neurona y la fibra muscular. Vamos a tener primero lo que proviene de la motoneurona. ¿Ok? La motoneurona como tal, de aquí es donde viene el potencial de acción que se propaga. ¿Ok? Aquí ocurre lo que hemos visto, ¿no? Aquí primero, potencial de acción que se propaga a la motoneurona, despolarización hasta llegar a un umbral y apertura de canales de calcio. ¿Qué es este? Este es el paso 2, ¿no? Primero es el potencial de acción que se propaga a través de la motoneurona para generar la apertura de estos canales de calcio. El calcio va a entrar. Ok, este calcio entra en el terminal presináptico y lo que permite esta afluencia de calcio a favor del gradiente electroquímica, ¿no? Este es un canal iónico de calcio. Ok, esto como tal es pre y esto es post, ¿ok? Vamos a adentrar más en estos conceptos después, pero, o sea, para que tengan pre, antes y después. Que se está enviando el potencial de acción, ¿no? Y acá hay un espacio, ¿no? Que es la hendidura sináptica, es este espacio de acá, donde es donde se va a mover aquí el neurotransmisor, que en este caso vendría a ser aquí acetilcolina. Ok. ¿Qué es lo que ocurre? Ya, una vez que centrémonos aquí a paso uno, potencial de acción, apertura de canales de calcio, esa es etapa 2, se consigue la apertura de canales de calcio. En etapa 2, paso 2, empieza a entrar el calcio por este cambio de voltaje, ¿no? Y por gradiente electroquímica sigue entrando. Como aumenta la captación de calcio en el terminal presináptico, recuerda, esto va a permitir la liberación de un neurotransmisor, que es este de acá, acetilcolina, listo, ACH. Ok. De vesículas sinápticas. Las vesículas sinápticas son el lugar en la neurona presináptica donde se almacenan aquí los neurotransmisores. ¿Ok? Entonces, una vez que se ha conseguido esto, va a liberarse ACH. ¿Ok? Esto de acá va a pasar a través de esto de la neurona sináptica y va a llegar después acá al post, que aquí vendría a ser ya la fibra muscular. ¿Ok? Listo. Hasta acá estamos entendiendo, ¿no? Nadie se me ha perdido acá. Todo bien, chicos, ¿no? Listo. Ok, listo. Entonces, una vez que la ACH está difundida aquí en el espacio presináptico, va a llegar después a la hendidura sináptica aquí, listo, en el espacio postsináptico, aquí, listo. Acá va a llegar, este es su meta, llegar aquí, listo. Y una vez que llega acá, va a llegar a esta región especializada que contiene receptores nicotínicos para ACH. Estos receptores, aquí está ya paso 5, ¿no? Estos receptores que recepcionan ACH no van a aperturarse para permitir aquí la entrada justamente de afluencia de sodio y de potasio. ¿Ven? Aquí está. Entra sodio, sale potasio. ¿Ok? Aquí es lo que ocurre. Listo. Y como tal, esto va a generar un potencial en la placa motora, que es esto de acá, que va a generar un cambio.
Ok, y esto va a ocasionarnos la despolarización de la placa motora terminal. Aquí, ¿ven? Porque se va a cargar, ¿no? Listo. Ok, hasta acá, claros, ¿no? Y esto va a permitirse que se transmita este potencial de acción en el músculo. Ok, listo. Luego de esta despolarización de la placa, ¿no? Va a ocurrir después que se va a degradar el ACH. ¿Ok? El ACH ya fue usado, ya generó su despolarización y este se va a degradar. Este ACH se va a degradar en un compuesto que es colina, ¿no? Y acetato de acetilcolinesterasa, ACH. Ok, listo. Y esta colina va a regresar hacia el presináptico y va a entrar por cotransporte con el sodio aquí para ser usado posterior después para producir nuevamente ACH cuando sea necesario en otro proceso, de nuevo para generar contracción, de nuevo, etcétera, ¿no? Pero hasta acá estamos claros, ¿no? Sí se entendió esto. ¿Todo bien, chicos? Listo. Ya, ok, muy bien. Entonces, ya una vez claro esto, esta es la parte de cómo se envía la señal. Ahora vamos a ver el acoplamiento aquí, ¿ya? De la excitación y contracción del músculo esquelético. Listo. Acá vemos como una gráfica que vamos a ver cómo es que ocurre el potencial de acción y cómo aquí vamos a ver la entrada de los iones calcio y la función de los iones calcio, aquí ya a nivel de la fibra muscular. ¿Ok? Listo. Vamos a ver aquí un acoplamiento entre la excitación y contracción del músculo esquelético. Ok, primero, como ya vimos aquí en anterior, ya obtuvimos lo que necesitábamos, el potencial de acción, ¿no? Este potencial de acción va a ser transmitido a través de la placa. Y aquí está. Listo, aquí hemos paso uno. A ver, aquí está. La excitación ya ocurrió, que es el potencial de acción. Y para que ocurra la contracción es lo que vamos a ver todo acá. Entonces, ya, aquí llegó el potencial de acción y este potencial de acción va a ser transmitido hacia a través de los túbulos T, que son estos de acá, de acá. Y estos como tal, van a generar la despolarización aquí, ¿no? ¿Ok? Para poder generar esto, la apertura de las reservas de calcio del retículo sarcoplasmático, ¿no? Aquí por esa razón vamos a observar un pico de calcio intracelular, porque en este caso, en el músculo esquelético, el calcio va a ser intercelular, ¿ok? Es el calcio que se encuentra dentro del retículo sarcoplasmático que va a ser liberado para aumentar en el citosol la concentración de calcio. ¿Ok, chicos? ¿Hasta ahí estamos claros? Listo. O sea, los canales de calcio que se van a aperturar no son canales de calcio que están como tal en la membrana celular de la célula misma, sino que van a ser dentro de la membrana del retículo sarcoplasmático, ¿ok? Son apertura de canales de calcio del retículo sarcoplasmático. Eso hay que tenerlo en claro, ¿ok? Entonces, una vez que se ha liberado este calcio hacia el citosol, ¿no? Aquí está el citosol, el intracelular, se va a aumentar la concentración hasta donde sea necesario, ¿ok? Y este calcio más dos, se va a unir a la troponina C. Ay, voy a escribirlo acá. Calcio más 2 a la troponina, troponina C. Ok. Y en este caso, o sea, cada cuatro iones de calcio se unen a una troponina, ¿no? Y esto es un proceso en cadena, o sea, mientras más calcio se una con troponina, más van a seguir la secuencia consecutivamente, ¿no? Entonces, si aumentamos un poquito la concentración, de todas maneras va a ser como un efecto en cadena y va a permitir que las otras también troponinas, una más a calcio y así consecutivamente. ¿Ok? Esto va a permitir que haya un desplazamiento, ¿no? En la troponina dentro de la estructura de la fibra, ¿no? Y va a empezar a lo que es después el proceso de los puentes cruzados, que vamos a ver acá. Vamos a hacer un zoom. Chun, chun, chun. Listo. Aquí está. Mira, aquí está. Aquí tenemos, por ejemplo, la miosina. Sí se logra ver la imagen, ¿no? Sí. Bueno, y quina, etcétera, ¿no? Ya, Coco. Vamos a ver que ya una vez que ocurre la unión del calcio con la troponina C, la troponina va a desplazar, ok, va a generar esto una tropimiosina que va a generar un desplazamiento, ¿no? Y esto va a permitir que la cabeza de la miosina, acá está, ¿ven cómo está?
Este es el filamento de miosina y esta es la cabeza, ¿no? Que se engancha acá con el filamento de actina, va a permitir ese desplazamiento, ¿no? Y esto es lo que va a generar los puentes cruzados, ¿no? ¿Y cómo se van a formar también estos puentes cruzados? Por la liberación de ADP, ¿no? Y esto, ay, ¿cómo? Listo, aquí está. Lo que sigue es que este ADP después va a permitir una contracción rápida, ¿ok? Listo. Y después esto, ay, ve, se me cambió la diapositiva. Discúlpenme. Ah, aquí está. Se ve, ¿no? Díganme, confírmame si se ve, porfa, porque creo que lo estoy haciendo zoom, pero no se ve bien claro. Creo que la imagen no sí. Una Ok. consulta. ¿Cómo Ujú. produce el ATP su contracción que mencionó? Ah, ¿puedes repetir, ¿O por favor? cómo se da la contracción del ADP que mencionó? Sí, ¿O, justamente acá estaba a punto de explicar eso, no te preocupes. Listo. ah, Ya. Ahí ve. Perdón, se me está moviendo acá la diapositiva. Quiero para que lo vean acá. No se puede ver. Ok, como tal, este ADP que está aquí, ok, está dentro de acá de la miosina, que es liberado por la miosina. Ya, listo. Y en este momento aquí no hay como un cambio. Ok, aquí está listo. La cabeza de miosina se une aquí con la, ahí ve, aquí está, con la actina para producir esta contracción. Aquí está el puente cruzado, ok, porque aquí ocurre la unión de calcio con troposina C, ok. Listo. Ya. Y en ese momento se va a liberar ADP de la propia miosina. Ok, listo. Entonces, aquí ya va a ocurrir un acoplamiento. ¿Ok? Este acoplamiento va a generar este cambio, ¿no? El ADP o ATP como tal. ADP, en este caso, adenilfosfato o adeniltrifosfato. ¿Ok? Ambos son necesarios, que provienen de aquí. Listo. Estos dan energía para que ocurra esta contracción. De acá proviene. ¿Ok? Aquí importante, si no tenemos estos, tampoco no va a haber o va a ocurrir este cambio, ¿ok? Listo. Luego pasamos aquí a lo que ocurre después con el ATP o ADP. Ok, listo. Ya, una vez que este ADP se une, va a unirse aquí a la hendidura en el dorso, ¿no? Y va a ocurrir un cambio en la miosina, ¿no? Que va a reducir la afinidad con la actina, ¿ok? ¿No? Y este cambio es cuando pasa de ADP a ATP, ¿ok? O sea, se fosforila, ¿no? De ADP, o sea, de adenilifos, va falsa a trifosfato, ¿ok? Listo. Y en este cambio, como tal, va a evitar que no sean tan afines, ¿no? Y va a separarse de la actina, ¿ven? Listo. Listo. Y esto se llamaría como estado liberado. ¿Ok? Esta hendidura después se va a cerrar. ¿Ok? Y como tal ya no va, y se va a detener en ese momento de la contracción, ¿no? Y de nuevo se va a hidrolizar y de ATP va a pasar a ADP otra vez. O sea, de tri va a pasar a difosfato. ¿Ok? Aquí está. ¿Eh? Listo. Y esto también va a liberar PI unido. ¿Ok? Por esta de fosforilación. Porque esto proviene de fósforo. ¿Eh? Aquí está. ADP, de ATP a ADP. ¿Ok? Listo. Ok. Y esto se va a mantener unido a la miosina. Listo. Luego, acá ya la miosina se une de nuevo a otro sitio de actina, ¿no? Y esto va a ser un extremo, ¿no? Más que todo cercano al lado positivo dentro de la estructura. Y así sucesivamente. Pero para que ocurra este cambio, no como tal, debe haber primero lo que les mencioné, ¿no? Que el calcio no se une a la troposina C, no a la troponina C, y esto genera tropomiosina, tropomiosina, no, para poder ocurrir este movimiento, ¿no? De los puentes cruzados y que se crucen y se aperturen continuamente, ¿no? Luego de ello,
¿Listo? Va a ocurrir lo que es ya la repolarización. ¿Y por qué va a ocurrir esta repolarización o, bueno, relajación como tal? Es cuando el calcio se reacumula en el retículo sarcoplasmático, ¿ok? ¿No? ¿Por qué? Por esta proteína, ¿no? Calcio tepeasa de la membrana, ¿no? Aquí está del retículo sarcoplasmático, ¿ok? O podemos llamarla también cerca, aquí está. Listo. Calcio ATPasa o cerca. Esto de acá va a permitir la recaptación del retículo sarcoplasmático del calcio que ya estaba a nivel del citosol. ¿Ok? Recuerden, es calcio en el citosol que proviene del retículo sarcoplasmático. ¿Ok? Y esto va a disminuir las concentraciones de calcio y como tal va a generar esta relajación. ¿No? Y producto de esta relajación, ya después como tal, se va a generar de nuevo una repolarización celular porque ya no va a haber tanta carga positiva como vemos acá, ¿no? ¿Ven? Y así sucesivamente a nivel de la fibra muscular hasta que de nuevo provenga otra señal enviada por la motoneurona para generar el potencial de acción para que se contraiga, para que se genere la contracción del músculo. ¿Ok? Listo. Ya. Y luego vamos a ver lo que vendría a ser la excitación y contracción ya, pero en este caso de el músculo liso, ¿ok? Que no es igual que en el músculo esquelético. O sea, hay ciertas diferencias puntuales, ¿no? Vamos a también mencionar, ¿no? Como así pequeña intro, que tenemos músculo liso que puede ser multiunitario, ¿no? O podemos tener uno liso que vendría a ser unitario, ¿no? Ya, como tal, el músculo liso como tal tiene pequeñas fibras, usualmente es pequeño, no más, este, o sea, de diámetro puede ser de entre 1 a 5 kilómetros, ¿no? Etcétera. Y ya de longitudes, hablando, puede ser de 20 hasta 500, etcétera, de longitud, ¿no? En este caso, la diferencia más que todo es por una proteína que en este caso, aquí no hay troponina, sino acá hay calmodulina, que es distinta en el proceso, ¿no? Y en este caso, las uniones de calcio con la calmodulina son las que regulan el proceso de contracción, ¿no? Y la formación de estos puentes cruzados que hemos visto. O sea, recuerden, este, como hemos visto, ¿no? Si no hay calcio, si no hay las cantidades necesarias de calcio o en alguno de los procesos se interfiere o se detiene esto, no vamos a poder tener contracción, ¿no? Listo. Entonces ya, vamos a hablar primero sobre la excitación y contracción en el músculo liso. En este caso, no va a venir como tal específicamente para el músculo liso, por un potencial de acción. En este caso vamos a ver que tenemos distintas causas. Puede ser por despolarización, o sea, no es únicamente, esta es una de, también puede ser producto de hormonas o neurotransmisores, ¿no? O también, pero cada uno tiene su distinta ruta. Y como tal, estos mecanismos van a aumentar la concentración de calcio, ¿no? Pero en este caso van a aperturar canales de calcio para que aumente la concentración a nivel intracelular. ¿Ok? Y a su vez también pueden permitir que estos canales de calcio aumenten la concentración también, aperturando los canales de calcio del retículo sarcoplasmático también, ¿no? En el caso de la despolarización, se abren los canales de calcio dependientes de voltaje. En el caso de hormonas o neurotransmisores, se abren también estos canales dependientes, pero de ligando, ¿ok? Y ligando, recuerden que son hormonas o neurotransmisores, por ejemplo, no sé, acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, etcétera, ¿ven? Que no es igual. ¿Ven? No es igual un canal dependiente de voltaje, como hemos visto, que un canal dependiente de ligando. O sea, en el canal dependiente de voltaje, por la misma carga, va a poder pasar el calcio, ¿sí o no? Pero en el dependiente de ligando, tendrá que llegar ese ligando al canal de calcio para recién poder aperturarse. Si no hay ligando, no hay entrada de calcio. Y en este caso también para la generación de IP3, en este caso, por ejemplo, es otro por segundos mensajeros, por ejemplo, ¿no? Listo. Hasta acá esta parte de acá la estamos entendiendo bien, ¿no? La primera parte de la excitación. ¿Sí? Ok, listo. Segundito.
Listo. Bueno, y en consecuencia de esto, como tal, va a ocurrir lo que es la liberación de calcio a partir del retículo sarcoplasmático inducido por calcio, como vemos acá. Listo, o sea, el canal de calcio va a estimular también la entrada de más calcio del citosol, también va a aperturar que este retículo sarcoplasmático se aperture, ¿no? O en este caso, por IP3 también va a estimular que aquí el retículo sarcoplasmático también libere calcio. Ok. En este caso, tenemos más calcio en el citosol, ¿no? Listo. Ok. Bueno, y por acá continuamos. Entonces, una vez que ya tenemos las cantidades necesarias de calcio a nivel intracelular, ¿no? En el citosol, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí el calcio se va a unir ¿a quién? A la calmodulina. Aquí el calcio al unirse a la calmodulina, vamos a empezar a generar la necesario para poder tener nuestra contracción, ¿no? Listo, ok. Y una vez unido, esto va a activar las concentraciones de sinasa de cadena ligera de miocina, ¿no? Y esto después va a generar fosforilación de las cadenas ligeras de miocina, ¿no? Listo. Y esto va a generar como tal el cambio acá de la actividad, aumentando la formación de miocina TPasa. Y esto va a generar miocina P y actina. Y al unirse van a formar los puentes cruzados y esto va a generar la tensión y como tal vamos a tener contracción muscular. Eso también tiene efectos sobre otras partes que son filamentos finos, ¿no? En este caso, eh, más que todo para generar contracción. O sea, como ven, el proceso es similar, ¿no? Se genera aumento de la concentración de calcio, etcétera, y se generan estos puentes cruzados, pero más que todo la diferencia es de dónde proviene la excitación para que se pueda aumentar las concentraciones de calcio y la calmodulina con la troponina, que son distintos. Más que todo eso, ¿ok? Ya. Y Una de nuevo consulta. la relajación. Ujú, ¿sí? Este, la CAM, ¿eso es una proteína o una enzima? Mm, la que el calcio se une al CAM mencionó. ¿Y el CAM? ¿Qué es el CAM? Ah, esa es la abreviación de calmodulina. ¿Es una enzima? No, no, es la proteína. Es la proteína que permite la contracción. Ay, ok. Sí, sí, recuerda que troponina, ¿ok? Es para músculo esquelético. Calmodulina es para músculo liso. Esa es la diferencia, ¿ok? Y al final, a la calmodulina, al igual que la troponina, se va a unir, o sea, tiene capacidad para unirse a 4 iones de calcio. O sea, si ven eso, o sea, son similares, nada más que la diferencia está en que uno está en músculo liso y otro está en músculo esquelético. O sea, yo no voy a encontrar calmodulina en el músculo esquelético y tampoco voy a encontrar troponina en el músculo liso. ¿Ven? Ahí es más que todo una diferencia puntual. Y la otra, recuerden, es por las maneras de cómo vamos a obtener calcio a nivel intracelular. Mientras que en el músculo esquelético depende de la concentración de calcio a nivel del retículo sarcoplasmático, en el músculo liso vamos a poder aumentar las concentraciones de calcio a nivel intracelular porque vamos a tener despolarización como una opción y como otra opción es que se hablan apertura en canales de calcio para que se aumente la concentración intracelular y a su vez esta apertura de canales de calcio también va a estimular que se aperturen los mismos canales de calcio del retículo sarcoplasmático para que en conjunto tengamos suficiente calcio y se pueda unir a la calmodulina para generar la contracción. ¿Ok? ¿Sí está más claro eso ahora? Sí, y cuando la MLSK se activa, o sea, va a fosforilar y esa fosforilación es en la que el ATP se va a quitar un fósforo y por eso se convierte en ATP, ¿no? Sí, acá está justo. Aquí está. Ya. Sí, listo. Ese- Y esto justamente es lo que va a permitir aquí la contracción. ¿Ves? Aquí está. Lectina, enzima, contracción. Aquí está. Y listo. Y ya vemos de nuevo acá lo que ocurre de los puentes cruzados, ¿no? Todo lo que ocurre igual como en el otro proceso de los músculos esqueléticos. Y tenemos la tensión.
Y bueno, ya de ahí, continuando, vamos a ver lo que es la relajación del músculo liso. En este caso, así como tal, si no tenemos la suficiente concentración de calcio intracelular, no vamos a poder tener la contracción y por lo tanto se procede a relajarse. ¿Y cómo ocurre? Lo opuesto de lo que hemos visto, ¿no? Si tengo despolarización, voy a tener hiperpolarización, ¿no? Y hay hiperpolarización a nivel interno, hay inhibición de la producción de IP3, hay inhibición de ligandos o hay descenso de la liberación de calcio del retículo sarcoplasmático. Ok, entonces, estos factores, como tal, van a reducir la entrada de calcio o van a detener la entrada de calcio, ¿no? Entonces ya no tengo calcio suficiente para que ocurra la contracción. Entonces va a procederse a la relajación muscular, ¿ok? En el caso de la hiperpolarización, se van a cerrar los canales de calcio, dependientes de voltaje. En la inhibición de la producción de IP3, igual ya no va a producirse IP3 porque no va a llegar el ligando o no va a activar el segundo mensajero para que se produzca IP3, porque no hay un ligando o no está la hormona necesaria. Igual, inhibición de ligandos, recuerde que puede haber una hormona que contrarreste a otra hormona o un neurotransmisor que contrarreste a otro neurotransmisor, ¿no? Entonces, si yo inhibo el neurotransmisor que generaba la apertura de canales de calcio, entonces ya no va a entrar. Igual igual, si por ejemplo, como hemos visto, un un ligando estimulaba un segundo mensajero, perdón, un ligando estimulaba un segundo mensajero para que este segundo mensajero aperturara canales de calcio y este ligando fue eh, bloqueado por otra hormona, por otro ligando, descenso. E igual, como aperturaba ese ligando, por ejemplo, los canales de calcio del retículo sarcoplasmático y fue detenido, ya no se va a continuar ese proceso, ¿no? Y vemos que ahí justamente quien actúa, la calcio-ATPasa del retículo sarcoplasmático, que va a hacer el retorno, ¿no? Del calcio, del calcio que estaba ahí libre hacia las reservas de nuevo del retículo sarcoplasmático, ¿no? Y como tal también se va a generar la relajación. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? Ya. Y bueno, entonces para continuar aquí, por ejemplo, vamos a ver una comparación de los distintos tipos de músculo que tenemos y cómo se diferencia. Vemos acá, por ejemplo, que la excitación no es igual en cada uno de ellos. Vemos que, por ejemplo, acá en el músculo esquelético necesitamos potencial de acción. En cambio, en el músculo liso podemos utilizar hormonas, neurotransmisores o ondas lentas, ¿no? Que no van a depender necesariamente de potencial de acción, ¿o sí? ¿Ven? Porque, por ejemplo, de nuevo, podemos tener despolarización, hormonas, neurotransmisores, etcétera, ¿no? Y por la otra parte, vemos acá en el músculo cardíaco que sí vamos a necesitar potencial de acción, ¿ok? De nuevo, el ascenso del potencial de acción va a depender en este caso en el músculo esquelético, corriente de entrada de sodio, y esto justamente es lo que vimos por la parte de cómo se va a generar, se liberaba acetilcolina, ¿no? En la parte ya post. Y en el músculo liso, por otra parte, es la corriente de entrada de calcio. No, aquí sí necesitamos calcio que proviene utilizamos calcio que proviene del extracelular. Recuerden esa diferencia que es muy importante entre esquelético y liso, para que no se confundan, ¿no? En el liso yo puedo utilizar calcio extracelular, pero en el esquelético, no, utilizo el calcio que está dentro del retículo sarcoplasmático, o sea, calcio intracelular. Ok. Y por otra parte, en el músculo cardíaco, sí se utiliza corrientes centradas para calcio, ¿no? Y también hay corrientes centradas para sodio. ¿Ok? Y estos calcio puede provenir del extracelular, igual el sodio del extracelular. ¿Ok? Listo. El meseta de potencial de acción, o sea, quiere decir que va a haber un momento en el que no va a ocurrir un pico de una caída rápida. Eso lo vamos a ver en el músculo cardíaco, pero con más detalle. O sea, si les llegan a preguntar, sí, el potencial de acción del músculo cardíaco sí tiene meseta. Ok. Y más o menos lo van a ver así. O sea, para que se hagan una idea, esto es así. No, esto es muy corto. Ok. El potencial de acción del músculo cardíaco no es igual aquí el músculo liso esquelético que ven que es rápido y así, ¿no? No, en este caso, el músculo cardíaco es así. Es un pico rapidísimo de entrada y después así y después es esto.
y de ahí cae. Y esto es lo que llama meseta en el músculo cardíaco. Aquí está. Luego hay un acoplamiento, en la cuestión del acoplamiento de excitación y contracción. En este caso, túbulos T y acá, por ejemplo, la despolarización abre canales de calcio. ¿Ve? Porque si otra cosa hemos visto, por ejemplo, hay túbulos T en el esquelético, en el liso, como vemos, no es tan necesario, ¿no? Y también vemos acá, por ejemplo, la corriente dentada de calcio, en este caso en la meseta. ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, calcio liberado del retículo sarcoplasmático, hormonas, neurotransmisores, y acá, por ejemplo, en este caso es más dependiente de la liberación de calcio, ¿no? Y aumento, por ejemplo, de concentración intracelular de calcio y aumento de la concentración intracelular acá también. Listo. En este caso, ¿quién es el sensor de calcio? Troponina C, músculo esquelético, no se olviden, músculo liso. Calmodulina más calcio. Calmodulina, liso. Troponina C, músculo esquelético. Y troponina C también lo vamos a encontrar en el músculo cardíaco. ¿Ok, chicos? Y bueno, y hasta ahí sería todo, ¿no? Esta es la parte de ya de la bibliografía. Aquí pueden ver los libros referencias del Guyton y el Constanzo, ¿ok? Bueno, entonces voy a proceder a pasarles ahorita el post-test. Deme un segundito. Ujú, ujú. Ok. Ujú, ujú. A ver, un segundo. Ay, no se está queriendo copiar el link. Ah, mm, y ahora sí. Ya está, chicos. Listo. De igual manera, tienen 15 minutos y pueden ir resolviéndolo. Tómense su tiempo. Sé que hay una pregunta que es un poquito más larga, pero así les puede venir también. Así que tranquilos, tómense con calma.
Ok, les quedan 5 minutos, chicos. Ya, chicos, ok, ya pasa el tiempo. Vamos a ver las preguntas. Ok, déjame un minuto compartir. Tan, 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 tan. Listo. Ok, vamos a ver. Para que vean las respuestas. Ya. Sí, voy a explicar la última pregunta, como algunos compañeros suyos me han consultado. La idea de la última pregunta es lo que de repente van a ver más adelante, o de repente si ya han visto en clase algunas preguntas así. Les pueden poner una pregunta así para confundirlos, pero al final la respuesta está en el mismo texto, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la primera pregunta así rápida.
¿Cuál es el papel de la troponina C en el proceso de contracción muscular? Unirse a calcio y generar un cambio conformacional que desplaza la tropomiosina. ¿Ok? ¿Listo? Luego, ay, no baja. Ya, de ahí pregunta 2. El músculo liso, ¿qué proteína sustituye la función de la troponina C del músculo esquelético? Como les mencioné, calmodulina. O sea, ¿qué vamos a encontrar en músculo esquelético? Troponina C. ¿Qué encontramos en músculo liso? Calmodulina. ¿Ok? Y bueno, también recuerden que la troponina C la vamos a encontrar también en las fibras musculares cardíacas. ¿Ok? Músculo cardíaco también troponina C, para que se acuerden. ¿Ok? Y después ya, dice, ¿qué ocurre en la placa de la placa motora terminal cuando la acetilcolina se une a sus receptores nicotínicos? Ok, esa es ya la parte de la pos. Ok, se abre el canal iónico que permite el flujo de sodio y calcio. De sodio y potasio, perdón. Sodio y calcio, disculpen, de tanto calcio. Sodio y potasio. Recuerden, el sodio entra y el potasio sale. Ok, por otra parte, se inhibe la despolarización de la fibra muscular. No, al contrario, esto va a permitir que ocurra la despolarización. Esto va a permitir que se genere la despolarización. Se activan los canales de calcio de la membrana postsináptica. No, los canales de calcio se activan en la presináptica y eso es antes para que se pueda liberar ACH. Se liberan potenciales miniaturas de la placa terminal, la fibra muscular, etcétera, ¿no? Es como un distractor. Listo. Ya, por ejemplo, aquí está. Aquí está, la parte de cerca. ¿Ven? Les dije acá. Mediante la proteína, aquí está, calcio 2 ATPasa o cercas, es el otro nombre que le pueden poner. ¿Ah? O sea, si no les preguntan por calcio ATPasa, les pueden poner cerca para que los confundan, ¿ve? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al mecanismo de relajación del músculo esquelético? Como pueden ver, listo, la recaptura de calcio por el retículo sarcoplasmático mediante la calcio ATPasa o cerca. ¿Ok? Listo. Ya. Y bueno, la última pregunta. La última pregunta es algo extensa, pero o sea, la idea es para que tengan en cuenta eso. Miren, masculino de 28 años, deportista aficionado, acude a consultar por episodios de debilidad muscular en los miembros inferiores después de entrenamientos intensos. Refiere que tras periodos de reposo la fuerza regresa gradualmente. No tiene antecedentes de enfermedad neuromuscular ni uso de medicamentos. O sea, no toma medicamentos que pueden alterar la función muscular o no tiene ningún antecedente familiar de alguna enfermedad neuromuscular o algún episodio relacionado, ¿no? Durante la exploración física, fuerza muscular es normal en reposo y reflejos estotendinosos están conservados, etcétera. Se decide realizar estudios de conducción nerviosa, electromiografía, etcétera. Disminución transitoria de la amplitud de la potencial de acción muscular tras el ejercicio. Ahora, disminución de la amplitud de los potenciales de acción muscular tras el ejercicio. Potencial de acción. El potencial de acción, ¿de dónde proviene? De la unión neuromuscular. La unión neuromuscular va a permitir que se genere que se transmita este potencial de acción, ¿no? Que es ocasionado porque, recuerden, de la presináptica, de la motoneurona, se provienen la ACH. La ACH va a llegar al postsináptico, que ya es la parte de la fibra muscular, ¿no? Ahí está. Y en el postsináptico, debido a la entrada de ACH, ¿no? Van a permitirse la entrada de sodio, potasio, etcétera. Y esto, a consecuencia, va a generar la despolarización que va a ser transmitida y esta despolarización va a permitir el trabajo del el potencial de acción, ¿no? Entonces, estamos hablando de fibra muscular. ¿Qué estructura de la fibra muscular permite la propagación del potencial de acción desde la membrana celular al interior de la célula? Ok, este, aquí recuerden, importante, tenemos opciones, retículo sarcoplasmático, mitocondria, túbulos T y sarcolema. Ok. El retículo sarcoplasmático está a nivel intracelular, ¿ok? Y este retículo sarcoplasmático se tiene que aperturar, ¿no? Se aperturan los canales de calcio. ¿Pero por qué? Porque tenemos estas estructuras que son los túbulos T. Aquí recordemos ahí donde está para bajar de compartir la pregunta para que lo vean. Ahí está. Ya voy a poner aquí la lámina. Chin, chin, chin. Listo. Ok, no sé si se ve.
Ok, si esto está bien. Ay, no voy a ponerlo para presentar en Teams. Listo, listo. O sea, por descarte, si nos centramos en la parte de estructura de la fibra muscular, ok, estructura, ¿no? Y es músculo, está, listo. No es músculo liso, chicos, recuerden, quizás, músculo esquelético. ¿Logran ver la diapositiva o todavía? No, no. Ya, ¿dónde está? Listo. Aquí está. Tenemos túbulos T en el músculo esquelético. Y los túbulos T son los que van a recibir el potencial de acción y van a permitir que éste se propague, ¿no? Para que ocurra la despolarización, ¿no? La despolarización es a través de los túbulos T. Eso es lo que va a permitir que llegue acá el potencial. El potencial de acción va a permitir aquí que llegue a los túbulos T y genera la despolarización. Y esto va a enviar las señales aquí al retículo sarcoplasmático para que se aperturen los canales de calcio. ¿Ok? Entonces, ¿qué estructura de la fibra muscular permite la propagación del potencial de acción hacia el interior de la célula? Aquí está. Los túbulos T. Listo. Mitocondrias, no, descartemos los sarcolemo tampoco y retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático es que a consecuencia de que se propaga este potencial de acción a través de los túbulos T, va a generarse la apertura de sus canales de calcio del retículo sarcoplasmático para que aumente la concentración a nivel intracelular de calcio. ¿Ok? Y bueno, Una recuerden consulta. también, o sea, ujú, sí. Para la entrada de calcio ahí en el músculo esquelético, en el retículo sarcoplasmático, la membrana también usa la cerca, al igual que el liso, eso que comentó, un cerca, algo así, o solo o qué proteína permite el ingreso. No, no, o sea, el calcio como tal es de la reserva interna de la célula, o sea, aquí está, del retículo sarcoplasmático. O sea, es el calcio dentro de esto de acá. Ah, No es no como en el entra liso. desde Ajá, o el, sea, en el esquelético no va a ajá, entrar calcio del extracelular. En el esquelético el calcio es de la misma célula. O sea, la ahí no célula hay, tiene, ajá, ¿sí? solo ahí ya no hay cercas. Igual el retículo sarcoplasmático tiene sus cercas de calcio, ¿no? Pero Ujú. solo que Sí, o acá sea, lo último que está adentro, o sea, se sí, o sea, está acumula. dentro, o sea, ujú. Sí, sí, Ok, gracias. sí, sí, no te preocupes. O sea, recuerden, o sea, más que todo es que el calcio que se va a utilizar es intracelular. No vamos no es como en el liso que se van a tener que aperturar canales de calcio para que entre ese calcio a nivel intracelular y se salga. No, aquí en este caso, el calcio va a provenir acá del interior de la célula. Y con el potencial de acción se va a permitir que se liberen estas reservas de calcio del retículo sarcoplasmático, ¿ok? Para que puedan ser utilizados y aumenten la concentración en el citosol, o sea, en el intracelular, ¿no? Porque si yo no aperturo la reserva, no voy a usar ese calcio. Y como no, yo no voy a utilizar las reservas, yo no voy a poder obtener contracción, ¿ok? Entonces, sí entiendo que en esta pregunta algunos se hayan podido, marear un poquito por lo que hay acá, ¿no? Porque la idea es, que se den cuenta que pueden ponerle acá preguntas de ese tipo, con varios distractores. Y al final te preguntas, pero, y esta pregunta es, si la ven, es sencilla, ¿no? Pero como hay distractores, nos podemos, confundir. Pero, o sea, si lo analizamos parte por parte, ¿qué nos está diciendo? Primero que es una persona que hace deporte y estamos viendo que tiene debilidad muscular, ¿ok? Y en este caso, ¿de quién nos estamos refiriendo? Entonces, todo el texto se está centrando en músculo esquelético, no nos está hablando de músculo liso, ¿ok? Entonces, el músculo esquelético es el que depende de acciones voluntarias, ¿no? Ejercicio, correr, saltar, nadar, etcétera, ¿no? Ok. ¿Y qué nos dice acá? Que se le hicieron estudios y que hay un problema con su potencial de acción. Entonces ya vamos acá pensando en más potencial de acción, ¿ok? Y nos dice aquí después qué estructura de la fibra es la que permite la propagación de ese potencial de acción en el músculo esquelético, los túbulos T. ¿Sí? ¿Ven? ¿Ven? O sea,
Puede ser como una pregunta directa, como que yo les hubiera preguntado solamente qué estructura del músculo esquelético permite la propagación del potencial de acción. Eso puede ser una pregunta simple, ¿no? Pero si la estructuramos más y ponemos a pensar más, porque vamos a poder entender cómo ocurre todo, ¿no? ¿Sí, chicos? No, esto sería todo. Si alguien quiere que otra pregunta para revisarla, algo más. Pero, o sea, hasta todo lo demás está claro, ¿no? Todas las otras preguntas están claras, todo ok. Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces, chicos, a ver, denme un segundo. Ya, aún voy a detener la grabación. Listo, muchas gracias. Un momentito todavía no salga. Bueno, eso sería todo por la sesión de hoy. Ok.